Noticias al momento con René López Cárdenas, www.renecontigo.com. Buenas tardes, son las 2:42. Me da mucho gusto recibir a la diputada electa Geraldine González de la Garza. Geraldine, bienvenida, gracias por acompañarnos. Y al doctor Héctor Pale Landero, ginecólogo, obstetra y además miembro del equipo de trabajo del Hospital de la Mujer de Tehuacán. Así es, buenas tardes. Muchas gracias, René, como siempre, por recibirnos aquí en la estación de radio y estar en contacto con tu auditorio. Fíjate que nos traes información muy interesante. Correcto. Y aprovechando aquí la presencia del doctor Héctor Pale, él nos daba un dato, doctor, un dato sobre niñas embarazadas que están llegando. Sí, algo sobre embarazos en niñas de 15 años. Bueno, pues estamos sufriendo un tremendo problema con niñas adolescentes embarazadas. Entre los 10 y los 17 años es donde está más alto el problema. Llegan hasta los 19. Y ya a nivel nacional tenemos un 27% de adolescentes embarazadas. ¿Te puedes imaginar eso? De 100 mujeres que se embarazan, 27 son niñas. De 100 mujeres, 26 son niñas de menos de 19 años. O sea, teenagers. Es un problemón tremendo. Casi el 30%. Fíjate que nosotros estuvimos, doctor, muy buenas tardes. Buenas y me da tardes, muchísimo gusto que aborde y abarque este tema tan importante, porque nosotros cuando estuvimos trabajando en medios, fuimos tan solo a la Junta Auxiliar de San Pedro Acoquiaco y le dimos seguimiento a 85 niñas que estaban llevando una capacitación para efectivamente llevar a cabo un embarazo sano, aceptado, con una, digamos, una profilaxis que tienen que aprender las chicas para ser futuras madres. Obviamente se les daba una atención psicológica, porque pues era muy fuerte el impacto que ellas iban a tener, el sacrificio de su adolescencia y desde luego el gran compromiso que iban a adquirir como madres. La pregunta que hacíamos, que era medular, ¿por qué, si habiendo tanta información, continuaban los embarazos evolucionando? ¿Por qué, si habiendo tanta información, las chicas no se cuidaban? Entonces, bueno, pues entras a un tema coyuntural, ¿no? De por qué a lo mejor aborto sí, aborto no, pero previo a eso, nuestro diagnóstico como periodistas, como medio, llegamos a coincidir en que lo que hacía falta en estas niñas, de por qué se embarazaban, era la búsqueda de cariño, doctor. Sí, falta cariño. Falta de cariño y falta de atención en los hogares. Entonces, buscaban, desde luego, en una relación de pareja, pues esa atención, ese cobijo, y buscaban en sus hijos el futuro amor que ellas jamás iban a tener. Entonces es algo bien delicado, parece superfluo, me parece a mí el punto medular de este asunto, ¿no? La falta de amor. Así es. Sobre todo la falta del amor paterno, porque bueno, del padre específicamente, porque bueno, podemos entender que a lo mejor una niña desde que nace hasta que crece está muy cerca de mamá, pero a veces el papá es frío o el papá es alcohólico o es drogadicto o es promiscuo, entonces está poco tiempo en casa para dedicarle a los hijos y resulta que entonces los hijos y las hijas sobre todo pues necesitan de ese amor y bueno, si no se los da papá, buscan quien se los dé y obviamente la persona que se los dé pues se los va a dar también bajo otras condiciones. Sí, como ya lo están viendo también a la mamá todo el día, por decir algo, porque se va a trabajar la mamá, porque tiene que mantener no solo a esa niña, sino a otros más hermanitos, 4 o 5. Entonces, llega la mamá ya bien cansada, ya definitivamente ya no quiere escuchar problemas y les da poco cariño. Entonces, se ha transformado el asunto de que les da, sí, pero les da cuestiones materiales, pues alimento, que es mucho de lo que necesitan, pero el cariño hace falta. Entonces, si hace falta también el papá, si son ellas madres solteras y eso, entonces tampoco hay esa parte de cariño, ¿no? Entonces, ¿a quién se lo delegan? Se lo delegan a la abuelita, ¿sí? Que la abuelita ya por la edad, ella ya crió, etcétera, entonces ya no les puede satisfacer muchas cosas, muchas necesidades a estas personas, a estas niñas, y entonces creen fielmente en el muchacho que les ha prometido al cielo y las estrellas, les ha prometido un auto, pero sí, casi, ¿no? Entonces se embarazan
y tenemos un alto porcentaje de niñas que no cuidan su embarazo y entonces nos llegan a los hospitales con partos prematuros que ya van a nacer niños menores de 32 semanas. Las semanas que nosotros consideramos como un producto maduro son 37, de 37 a 40. Pues nos llegan a la semana 32, que son prematuros, y entonces vamos a tener productos que son muy lábiles y que pueden fallecer muy fácilmente. Entonces el impacto también psicológico de las niñas va a ser tremendo. Además se les trunca su posibilidad de estudio, su posibilidad de una relación más formal, porque a esas edades pues el chavo ya no quiere responsabilizarse, ¿no? Es muy común. Y entonces se vuelven madres solteras. Geraldine, como diputada electa y que próximamente estarás en funciones, ¿has pensado en algo sobre esta problemática tanto para las mujercitas, las niñas, porque son unas niñas que quedan embarazadas y que quedan desprotegidas económicamente, emocionalmente, como para aquellos hombrecitos, entre comillas, que se les hace muy fácil embarazar a las niñas? Es correcto, mira, fuera del ámbito legislativo, nosotros tenemos que ser unos promotores también sociales. Y dentro de nuestras propuestas habíamos comentado este asunto de las escuelas de padres. Eso es importantísimo, así como existen los DIFs en todos los niveles, tenemos que entrarle al tema de la educación de padres. Entonces, vamos a nosotros a proponerle al gobierno del estado y también en el ámbito municipal, no es un tema legislativo, es un programa, un proyecto que traemos en puerta para precisamente esto, la educación de padres de familia. Tenemos que entender que los hijos requieren amor, requieren necesidades básicas y requieren una atención integral. No nada más es venirlos y aventarlos al mundo y pues me dedico a trabajar. No, realmente es un estudio de vocación el ser ahora padres, porque con esto que comentaba el doctor Pale de la vida cotidiana, ¿no? Que ahora las mujeres por una u otra forma necesitamos trabajar. Abandonamos a los hijos. Entonces, bueno, es un tema de vocación. ¿Qué tanto te interesa tener hijos? ¿Qué tan comprometido estás con tu pareja? ¿Y para qué los quieres tener? Porque ahora tenemos que definir el destino de nuestras familias y el destino de nuestro país, definitivamente, ¿no? El para qué es una pregunta básica. Claro, pero sin embargo esto es cuando ya hay parejas estables que pueden decidir si tener o no tener. Pero ¿qué pasa con esas niñas de 15 años? Y que fíjate que lo peor de todo, y lo tengo que decir porque yo lo he visto, que hay mamás que le dicen a las hijas, oye, pues ya te novio, ya para que vayas conociendo y para que te agarres al mejor partido. Para que me desafane económicamente de ti. Pues yo no sé si pues, probablemente, ¿no? Y entonces las niñas de 15 años ya andan con jóvenes de 20, 21 años que no precisamente buscan una relación de manita sudada. Sí, no. Y que entonces se genera la relación sexual tarde o temprano, porque digo, como hombre, me consta, pero somos muy lobos en ese tema, ¿no? ¿Tú no, claro, doctor? No. Bueno, fuimos, por lo menos, en la juventud, ¿no? Sí, sucede una cosa tremenda. Decía la diputada Geraldine, existen medios para prevenir el embarazo, pero es que ellas están pensando que no es para ellas. Ellas están pensando que son para las personas casadas o que tienen mayor edad que ellas, pero no piensan que esos métodos anticonceptivos se pueden utilizar en ellas mismas. Claro. Y luego les meten ideas de que eso les va a producir abortos, que les va a producir malformaciones, que les va a producir tumores. Claro, si se los va a recetar cualquier persona, la señora de la tienda de la esquina o la comadrita, eso no va a funcionar. Tienen que ir con el médico. O si vas por tu receta a un Oxxo. También. Sí, también. Ya venden de todo, ¿no? Creo que ya esa gasolina están vendiendo. Sí, ya hay de todo ahí. Entonces, en los centros de salud, en los hospitales generales, en las clínicas del sector salud en general y Seguro Social, el método anticonceptivo es gratis. Y no se necesita ser derechohabiente. Pero, ¿cómo vas a llevar a una niña de 15, 16 años a que le pongan un dispositivo intrauterino o tome la píldora anticonceptiva? Yo creo que esto va más allá, ¿no? Va, como dice Geraldine, de la educación a los padres. Claro. Es correcto. Porque fíjate que nos enfrentamos en el tema legislativo, en el asunto del aborto, que seguramente nos va a tocar ¿Entonces a favor o en contra del aborto? Mira, yo creo que, por ejemplo, decía el doctor, existen anticonceptivos. La iglesia te dice,
no a los anticonceptivos, porque eso es en contra de lo pro natura, ¿no? Y te puedes abstener también, Y te ¿no? puedes abstener. Entonces, yo estoy en pro de una educación sexual con responsabilidad. Y no al aborto. Y por eso nos vamos al tema de educación para padres. Pero al aborto, no al aborto. Pues vamos a trabajar más bien en el tema de cómo prevenir los embarazos. Pero bueno, seguramente se va a volver a tocar, porque se hizo, si no me equivoco, en la legislatura anterior. En esta no se ha hecho, pero en la que viene. No, y son se temas tendrá que todo el mundo tocar. se avienta la pelotita, porque nadie se quiere meter con el tema, digamos, que hay gente que hay fibras muy delgadas Pero en este asunto. tú ¿no? personalmente, como ser humano, como mujer, ¿estás de acuerdo con el aborto o no estás de acuerdo? Pues mira, mediáticamente yo te diría no, pero también hay que ver las circunstancias, hay que ver las estructuras sociales, hay que ver las familias, cómo han ¿Cómo venido, pasó el embarazo? cómo pasó. Obviamente, bueno, tú sabes, en el Distrito Federal hay una tolerancia, o más bien hay una restricción, o sea, realmente sí pueden abortar quienes han pasado temas de violación, quienes han pasado problemas de un embarazo no deseado en términos de que si viene enfermo el producto, etcétera, ¿no? Eso yo creo que sí está adecuado. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando una chica, y usted, doctor, no me dejará mentir, que queda embarazada a los 15 años? Ni siquiera su cuerpo físicamente está completo, está desarrollado. Entonces se truncan esa posibilidad de ser, digamos, una mujer al 100% en términos físicos, ¿no? Y desde luego, pues se truncan la oportunidad de seguir adelante con una vida individual, propia, responsable, en fin, sana, ¿no? ¿Qué pasa con una niña de 15 años que queda embarazada? ¿Qué pasa en su organismo? Físicamente deja de crecer, deja de engordar, no sé, ¿qué pasa, no? Para empezar, no está maduro todo su organismo. El como producto decía está endeble. Geraldine. Sí, apenas está en La crecimiento, apenas está matriz es llegando muy pequeña. a alcanzar una madurez. Es como una fruta, ¿sí? Todavía no está madura. Te la comes, está verde. A lo mejor todavía no tiene ni sabor, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con estas niñas? Están apenas en el cambio y viene un cambio mucho mayor todavía, ¿sí? Entonces es un desajuste. No tan solo físico, sino también emocional, psicológico. ¿Qué decirle a los padres que nos están escuchando en este momento y que tienen hijas de estas edades, 15, 16, porque 14, 13, hasta los 11 años han habido? ¿Cuál ha sido el parto más de una niña más? 9 años, más Lina joven? María en Perú, ya hace Imagínate, mucho tiempo. 9 años. ¿Y que tú has atendido? Del que yo he atendido 12 años. 12 años. Sí, Imagínate. pero Aquí en no, Tehuacán. pero ya no ha sido parto, sino que le hacemos cesárea mejor, porque es una niña que va a estar sufriendo en determinado momento. Y no hay los dolores la de parto. dilatación. Sí, sí. Hay muchas en sus Bueno, pueblos. ni sí. sus caderas están No, no están adecuadas, adecuadas para para que eso. el embarazo En los pueda pueblos, en funcionar. la sierra, sí ha ocurrido. En partos empíricas y eso, ha habido niñas de 11, de 12 años. Caray. Sí, no. ¿Qué decirle a los padres de familia y a estas mismas niñas y a los jóvenes que también, pues les hace muy fácil tener relaciones sexuales y después desaparecerse, ¿no? Pero ya desde ahí están contrayendo una responsabilidad, si son niñas menores de edad, hasta una responsabilidad penal. Es Puede correcto. ser, sí, puede Nada, ser. vaya, sí. Eso se sí le pueden está penado, ¿eh? fincar diferentes delitos. Puede ir hasta la cárcel, ¿no? Correcto, sí. Por un lado. Por otro lado, ya es una responsabilidad también moral, ¿no? El hecho de saber que tienes un hijo y una responsabilidad de tener que pagar el sustento de este nuevo ser durante toda una vida. Pero se les hace muy fácil ir y tener relaciones sexuales y después decir, no, pues yo me deshago y me hago a un lado y ahí te cargo tú. Mira, ¿Qué decirles a ellos y a ellas? Yo creo que aquí los padres de familia tienen que entrarle con gran responsabilidad. Se nos hace fácil, nos da flojera, lo dejamos como que a un ladito el tema ya de los hijos. Es que ya él decide, es que ya ella se va, es que ella es una chica muy imperativa, ¿no? Ya me exige que yo quiero salir al antro, que yo ya quiero tener novio, que... Espérame, o sea, realmente los procesos de vida tienen sus tiempos y los padres ahí, ok, si comulgan con un tema demasiado liberal, pues bueno, ya tendrán que decidir y coincidir si pasa algún suceso de este tipo, ¿no? Como un embarazo temprano. Pero si no, bueno, pues vamos a hacernos padres responsables para decirles, bueno, a ver, ¿quieres tener relaciones sexuales? Hay consecuencias. ¿Las vas a asumir? ¿Cómo? Porque ¿qué hacemos los papás? Se embaraza la hija, la asumimos.
la mamá se queda como abuela y entonces ya se entretiene con la nueva nietecita. Y la hija a lo mejor se va a seguir la preparatoria. ¿O luego las corren de sus casas? O luego las corren. Y se quedan con, Está peor el asunto. con Está el caso ese cobijo obligado. El caso del suicidio esta misma semana, una chica Imagínate. sale embarazada, sus papás dicen no te apoyamos, el novio le dice menos y se suicida. Y se Pues, ¿a suicida, quién recurre? imagínate. La falta de cariño, es de que estábamos hablando, ¿no? Entonces, Definitivamente. Y Heraldín, trabajarás fuertemente en la prevención, en la educación a los padres, la educación a estos menores. Yo no me entero, quizás porque no estoy muy bien informado, de gente que vaya a las secundarias, a las preparatorias, a hablarle a las niñas y a los No hay niños. pláticas, fíjate. No hay pláticas, no hay las prevención. suficientes, a lo mejor. Se oponen los papás. Los papás, como muchos de ellos, no tienen conocimiento ni educación sexual, entonces piensan que les vamos a el ir Abrir las puertas a la y sexualidad. adiestrarlos. Vas a abrir los ojos. Exactamente, decirle, no, sí, tengan relaciones, pero tómense esto y inyéctense el otro. Usen el preservativo. No. Digo, lo ideal sería la abstinencia, ¿no? Hasta que no tengan una edad madura, etcétera, ¿no? Pero esos tiempos ya pasaron. Aquí en México esos tiempos ya pasaron. Ya No siempre, doctor. La Ya gente se pasaron, activa Heraldín, mucho. como sí. mujer. Fíjate que aquí el tema es, la palabra clave, yo creo, es tema de